por parte de Cristel Panta Quesada, conocida como la doctora Pantablog. Muchos de ustedes la conocen en sus redes sociales, vía Facebook e Instagram. Allí pueden encontrar gran cantidad de material académico muy relevante. Entonces, el día de hoy nos trae la ponencia de cómo realizar y organizar tus resúmenes en medicina. Bien, Cristel, ¿estás allí para dar Sí, inicio? aquí estoy. Perfecto. Hola, Diego y hola, chicos. Buenas tardes. Y pues muchas gracias por invitarme a estar por aquí hoy con ustedes y espero que se lleven algunos consejos para que pues los puedan aplicar en su día a día y de repente mejorar un poco más el método de estudio que ustedes ya tengan. Así que, ¿ya podemos empezar? Así es. Sí, Ya, por favor. listo. Listo. Bueno, lo de hacer resúmenes y pues sintetizar la información que leas, que es múltiple y es una gran cantidad de información la que tienes que leer en medicina, desde que estás en ciencias básicas hasta que ya estás terminando la carrera. Y también después de la carrera, para la especialidad, también tienes una gran cantidad de información y así durante toda la vida, porque pues nos metimos a una carrera en la que hay que estudiar prácticamente toda la vida porque va variando y va cambiando. Y por ejemplo, lo que yo estudié hace 5 años, actualmente pues ya tiene, los libros que utilicé ya tienen como 3 ediciones más. Algunas cosas dentro de la fisiología o fisiopatología ya se sabe que es diferente. Eh, bueno, múltiples cambios que se van dando durante los años y que pues nos toca ir actualizándonos y ir estudiando día a día, todos los días de nuestras vidas. Y pues una estrategia o dentro de los métodos de estudio está el hábito de hacer resúmenes. Este hábito yo lo tengo desde que estudiaba otra carrera, desde que antes de medicina yo estudié enfermería, entonces descubrí que no se me quedaba la información que estudiaba de la misma manera como cuando yo hacía un resumen del tema. Si yo hacía el resumen y la síntesis del tema que me tocaba estudiar o que de los temas que me tocaban estudiar para un examen, porque incluso en enfermería los exámenes eran diferentes, en mi universidad eran diferentes porque incluso te ponían un caso clínico y tenías que hacer la fisiopatología de esa enfermedad en ese momento y los exámenes duraban cerca de 4 horas. Y era toda una mañana de examen y tenías que escribir la fisiopatología de la enfermedad, hacer el mapa, luego hacer el mapa de los diagnósticos y luego las estrategias que ibas a implementar. Entonces, eh, pues la cosa de la memoria y aprenderse todo de memoria, tal cual como dice un libro, pues no ayuda mucho porque la memoria es muy frágil y parte de esa información, hay veces que, no sé si habrás conocido algunas personas en las que se les olvida una palabra exponiendo y se le olvidó absolutamente todo lo que continúa en el tema, si es que se lo aprendió tal cual de memoria. Entonces, una de las formas, y esta es una de las tantas, porque hay varios métodos, es hacer un resumen, pero que sea de tu propia interpretación, tu propia comprensión, que tú lo entiendas, así nadie más lo entienda de repente, que tú lo entiendas, está perfecto y pues te ayuda a repasar, te ayuda a sintetizar mucho mejor la información. Entonces, actualmente hay múltiples plataformas en las que los puedes realizar porque pues en esta era digital pues tienes también la opción de llevarte tus resúmenes o tus síntesis a todas partes, por las diferentes plataformas que hay para hacer resúmenes, em, tanto pues así como los ven escritos o también pues tipeados. Pero para esto hay muchas veces me han escrito, un montón de veces me han escrito que pues no tienen ni idea cómo empezar, ni idea cómo empezar a hacerlos, ni idea si es que de verdad les puede servir, no tienen, no tienen ninguna idea pues si es que
si al empezar a hacerlos, cuánto tiempo les va a tomar hacerlos, si es que les va a servir para luego. Sí, siempre me están preguntando esas cosas y pues lo de hacer resúmenes dentro de los diferentes estudios que hay sobre métodos de estudio, porque hay estudios sobre métodos de estudio, un poco curioso el juego de palabras. Lo de hacer resúmenes está dentro del segundo lugar, más o menos, dentro de la capacidad de memoria a largo plazo que te puede ofrecer este método. Y es dependiendo de cómo los realices y cómo los hagas para que, y también de cómo es que luego repases en base a estos o crees preguntas o repases preguntas en base a estos para que pues puedan generarse una memoria a largo plazo y esto te puedas acordar de repente de lo que hiciste cuando estabas llevando bioquímica o cuando estás llevando cirugía y traumatología, te acuerdas lo que hiciste en anatomía y más o menos así. Pero esto depende de cómo los hagas y cómo los utilices luego. Porque si los vas a hacer, por más que sean súper bonitos, lo más decorados posibles y sean hermosos, y los veas y digas, oh, qué hermoso resumen, si no lo estudias, si no lo aprendes y luego lo vuelves a repasar y luego de repente generar preguntas, flashcards en base a eso, eh, no va a servir, va a ser una pequeña pérdida de tiempo, más o menos. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con esto. Yo te he puesto por aquí más o menos qué es lo que yo hago y también algunos otros tips de diferentes estudios que hay acerca de métodos de estudio. Porque pues así como en medicina basada en evidencia se dice que la experiencia es la menor evidencia que hay, entonces si yo vengo a hablarte solo de mi experiencia, está bien, me ha servido muchísimo a mí, pero de repente a ti no te sirve. Entonces he tratado de sacar de diferentes estudios, de diferentes poblaciones de estudiantes, qué es lo que dentro de un estudio validado, pues de verdad sirve. Tienes estudios tanto en estudiantes de medicina y estudiantes de ciencias de la salud, tienes estudios de neurociencia, tienes estudios de neurobiología, neuromarketing, neuro todo. Tienes diferentes estudios en los que puedes investigar un poco más para ver qué otra opción te puede servir aparte de los resúmenes. Ahora, ¿qué pasos son los que sigo yo? Yo primero hago una selección de fuentes. Antes, cuando recién empezaba, cuando recién empecé, simplemente me basaba en una, máximo 2 o 3 fuentes, pero sobre todo el libro base o la fuente base que utilizaba mi docente según el curso que estaba llevando. De repente, de eso vamos a hablar un poquito más, pero de repente tienes diferentes opciones múltiples de revisión rápida de libros base que sirven fundamentalmente para profundizar más en los diferentes temas que estés estudiando y pues tienes libros base incluso por curso. Y pues la parte de la actualización con la búsqueda de información, las bases de datos, Scopus, las revistas en New England, Lancet, por ejemplo, leí las guías de práctica clínica, que pues cada uno de nuestros entes reguladores de salud tiene sus propias guías de práctica clínica, tanto MINSA como de salud, y pues la mayoría de hospitales se basan en esas guías de práctica clínica dentro del hospital. Ahora, eso con la selección de fuentes que vamos a hablar un poquito más a fondo, porque muchos están un poquito perdidos si es que de repente están en medicina interna y se tienen que comer el Harrison completo porque si no, no van a probar medicina interna o si no, no son buenos médicos. Y no. Luego está la parte de la lectura y subrayado. En la lectura, eh, esta parte de la lectura es un hábito que hay que crearse desde muy pequeños, la verdad. Yo tuve la suerte de hacerlo por mi madre, pero hay personas en que no y en que incluso le preguntas, ¿vas a estudiar medicina? Ah, sí, ya, perfecto, pero oye, ¿te gusta leer? No, detesto leer, no me gusta. Grave error, porque tienes que leer y leer mucho. Y esta parte de la lectura, sé que de repente al inicio
cuando estás llevando recién histología, anatomía, a veces los libros gigantes y dices, Dios, ¿cómo voy a leerme todo esto? Y es hacerse el hábito. Y también hay técnicas de lectura rápida, lectura veloz, y todas esas técnicas se hacen y las puedes volver un hábito si es que una acción constante, si es que la repites todos los días de tu vida. No solamente leer solo medicina, porque quien sabe solo de medicina nada sabe, sino y ampliar tu lectura. De repente, por ejemplo, a mí me gustan muchos libros de historia y libros de la Segunda Guerra Mundial, los amo y siempre estoy leyendo acerca de eso y acerca también un poco de filosofía. De repente también ampliar el hábito de lectura. Si te das cuenta, de repente cuando ya no estamos hablando de básica, sino cuando ya pasaste a clínicas y ya estás de repente en último año, te das cuenta que tu lectura se ha hecho mucho más rápida luego de tantos años, de tanta información que tienes que leer de manera diaria. Entonces, eso es un hábito que se tiene que hacer y si le aplicas diferentes técnicas de lectura veloz, pues también te puede ayudar mucho. Y la parte del subrayado. Sé que todos, y yo también me incluyo, hemos cometido el error de repente subrayar absolutamente todo el libro, toda la página, hasta los subtítulos, los títulos un poquito más y le metes una brocha y todo lo subrayas. Y encima todo del mismo color. Para el subrayado incluso hay hasta técnicas de color. Vamos a escribir por aquí un poquito. Para el subrayado incluso hay hasta técnicas de color para tus diferentes temas, subtemas, motivos de pregunta de examen o algún dato interesante. Bueno, eso es como más o menos la mayoría es que hace sus subrayados. Y hay incluso un color para cada uno de ellos. Sé que hay un estudio solamente en el que te dice qué color para cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, a mí personalmente no me sirve eso y hay un montón de personas que no les sirve y hay un montón de comentarios acerca de ese estudio. Y dice de repente, o sea, lo propuso, pero no se estudió a gran escala en diferentes poblaciones para saber si es que funciona de verdad o no. Entonces, eso también es un poquito a tu criterio en la parte del subrayado, pero trata de no subrayar absolutamente todo lo que tú dices es importante, sino saber seleccionar qué. Y ahí en el seleccionar qué hay diferentes ítems que sí puedes subrayar sí o sí y que de verdad son importantes. Por ejemplo, algo nuevo, algo que nunca hayas visto, nunca hayas leído en tu vida y que sea un concepto nuevo o incluso una palabra nueva dentro de tu vocabulario nuevo. Nuevo, no, dentro de tu vocabulario médico. Nunca has escuchado y nunca has leído sobre ese punto importante, sobre esa frase, sobre ese punto importante. Ahora, que dentro de tu estructura, yo tengo una estructura que es más o menos la estructura que siguen la mayoría de artículos de revisión acerca de los diferentes temas en medicina, diferentes enfermedades. Entonces, dentro de mi estructura voy señalando justamente los puntos importantes de mi estructura y eso lo puedo ir subrayando si es que tú tienes esa misma estructura. Y pues algo que sea motivo de pregunta de examen sí o sí. Y esto lo puedes ir sacando incluso de tus clases, porque los diferentes docentes te van diciendo, oye, esto es pregunta de examen fija, siempre, o algo en lo que más resaltan, en lo que te dicen que es más importante. Yo pues al tener el hábito de los resúmenes desde antes de empezar la carrera de medicina, yo iba a mis clases con algún tipo de resumen ya hecho. Y lo único que hacía era esto, resaltar en específico lo que era posible pregunta de examen y algunas personas, porque pues mis resúmenes eran como el resumen de todo el código, entonces cuando le sacaban copia o estudiaban de ahí decían, oye, pero ¿cómo es que hace para que lo que ella dijo que en su resumen que era pregunta de examen, de verdad vino en el examen? No era otra cosa que resaltar
lo que mi docente decía en clase que era lo más importante, que era en lo que más debíamos ampliar, en lo que más debíamos poner atención. Y yo creo que la mayoría de docentes, sé que hay algunos que solo van y abren el Zoom, bueno, ahora que están por Zoom, abren el Zoom o el Google Meet o abren cualquier tipo de plataforma y solamente llegan a leer diapositivas, que eso es lo peor. Pero hay algunos otros que sí se preocupan porque aprendas y por darte los datos más importantes de las diferentes patologías que estás estudiando. Y luego ya subrayaste, ya, bueno, detallaste, ya marcaste. Yo soy de rayar y de, bueno, utilizar resaltadores, pero más rayar, poner llamadas de atención, más o menos así. Es como puedes encontrar un libro mío. Y después es la interpretación de lo que has leído. Sé que muchas personas tienen el concepto erróneo de que resumir es agarrar, de repente lo tengo en virtual, es agarrar mi Harrison, agarrar mi CTO, mi Amir, mi manual, y agarro, copio y pego a mi Word, a mi OneNote o a mi RemNote, donde tú hagas tus resúmenes, copio y pego y es lo mismo, así tal cual. Ah, ya estoy resumiendo. No. El punto de resumir es que tú hagas tu propia interpretación, es que tú hagas el proceso mental de interpretarlo y de repente escribir tu propio concepto, la propia realización mental que tengas. ¿Para qué? Para que de verdad, autoexplicándote, pueda quedarte de manera fija esa explicación que tú mismo has creado. Y ese es el punto importante aquí. Porque si vas a agarrar y vas a copiar y pegar lo mismo que has leído, no estás sintetizando nada. Bueno, sí, estás reduciendo de repente lo que vas a volver a leer. Y porque lo vas a volver a repasar para antes de tu examen y vas a volver a leer lo mismo. Y pues de repente por esa repetición se te quede un poco, pero luego, cuando ya vayas más adelante y te toque resolver preguntas acerca de ese tema que estás resumiendo, no vas a recordar nada porque lo único que hiciste fue copiar y pegar de algo que ya estaba escrito. Otro día me enseñas eso, porque eso me gustaría ver. Disculpen, ¿pueden apagar sus micros? Perdónenme. A ver. Ya, creo que ya están apagados todos los micros. Bueno, listo. Es en la parte de la interpretación. Y luego, antes de pasar, mejor antes de pasar a las fuentes, que aquí me voy a ampliar un poquito más, vamos a ampliar a cómo hacerlo, porque eso me han preguntado un montón. La priorización y estratificación del tiempo, la organización es el punto clave en todo, no solamente en hacer resúmenes, en toda tu vida diaria. Vas a ver que si organizas un poco mejor tu vida y tu tiempo, tienes ese tiempo, siempre ponemos de excusa, no hago tal cosa, no hago resúmenes, no hago esto, no hago lo otro, no hago ejercicio, no como bien, no tomo agua porque no tengo tiempo. Y siempre, siempre, siempre ponemos de excusa eso. No tengo tiempo. Y eso es una estafa, una autoestafa. ¿Por qué? Porque si tú te sientas, yo hago los domingos, tú te sientas un domingo a analizar tu semana o analizar tu día, o siéntate cualquier día y dices, ¿cuánto tiempo pasé en el celular? Y hay algunos celulares, como por ejemplo iPhone, que tiene incluso seleccionado hasta cuánto de productividad y cuánto tiempo de ocio tuviste en ese celular. ¿Cuánto tiempo pasé viendo Netflix? ¿Cuánto tiempo desperdicié en el baño? ¿Cuánto tiempo desperdicié? Bueno, si te das cuenta y haces una lista de cuánto tiempo te toma cada cosa y que de repente te pudo tomar menos si es que redujeras el tiempo que le das, te darás cuenta que vas a lograr tener tiempo para todo. Y que si de repente te preguntas de alguna otra persona cómo puede estudiar, cómo puede trabajar, cómo puede de repente tener hijos, cómo puedes, no sé, cómo puede hacer tantas cosas y yo no puedo con solo un pedacito de mi carrera. ¿Cómo puede hacer tantas cosas y yo no puedo hacer eso? El punto, y si le preguntas a esa persona que es de repente muy productiva,
es que sabe organizar y darle el tiempo necesario a cada una de las cosas. Y eso, si me sigues, de repente siempre te lo estoy resaltando una y otra vez, porque siempre me preguntan eso. ¿Cómo es que, por ejemplo, el año pasado yo tenía la ejecución de mi tesis, tenía la redacción de eso, tenía otro artículo también en ejecución, tenía la preparación para el internado, tenía la universidad y las rotaciones de la universidad, que también implicaban las guardias, también implicaba un montón de cosas. Entonces, y yo trabajaba también de ahí de cuando en cuando en diferentes opciones de trabajo que tenía. Entonces me decían, tú estás loca, ¿cómo es que puedes con tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué te dio? Y es que lo único que yo he hecho desde hace, ay, desde hace casi 10 años, más de 10 años, desde antes de salir del colegio más o menos, es que eso, darle un tiempo necesario y organizarme con un horario y darle un tiempo necesario a cada una de las cosas. Cuando yo estaba en quinto de secundaria, yo tenía el colegio, obviamente, tenía también ensayos de una banda de música, tenía también un pequeño trabajo por ahí, también le enseñaba a niños, tenía un taller de ciencias, tenía un montón de cosas ahí metidas y siempre he sido así multitarea. Pero si le das el tiempo necesario a cada una de las actividades que estás realizando, vas a ver que todo cambia. Y eso se hace priorizando. ¿Y cómo priorizas? Yo les he hablado por ahí en un pequeño video, pero te lo voy a volver a resaltar por aquí, que son de los cuadrantes de la administración de tiempo. Ah, perdóneme, está en la misma hoja de acá, así que vamos a aprovechar. Sí, aprovechar esta imagen de acá, de la priorización. Hay unos cuadrantes de la administración del tiempo que son muy importantes. No te voy a hablar aquí de teorías de filosofía ni nada de eso, pero son muy importantes que de repente puedas profundizar un poquito más en esto. Se dice que vas a dividir tu tiempo en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante vas a poner lo que es más importante y urgente y que tiene un tiempo definido incluso para entregarlo, por ejemplo. Aquí también puedes poner actividades de la vida diaria, pero ya que estamos aquí en la parte estudiantil, entonces nos vamos a centrar en la parte de tus clases. Entonces, vas a imponer lo más importante y lo más urgente. ¿Cuál es eso? Yo sé que los han cargado con una serie de trabajos. Entonces, vas a poner los trabajos, toda tu lista de trabajos de la semana, porque yo sé que incluso tienen tiempos definidos para entregar sus trabajos, porque veo a mi mejor amiga toda loca con eso. Entonces, eso es importante y urgente porque necesitas realizarlo para poder entregarlo. Entonces, lo que ha hecho, por ejemplo, mi mejor amiga, y es un consejo que le di, es que le des, incluso le puedes dar una tarde entera del día que tienes libre, una tarde o noche entera, para realizar toda esa serie de trabajos. Envíalos y vas a ver que luego desaparecen esa media hora y esa hora que tenías durante toda la semana que dedicarle a hacer ese trabajo, si ya los envías en un solo día. Y eso es más o menos lo que puedes hacer. Ahora, sé que la mente humana te dice, oye, pero te toca el próximo viernes, todavía tienes tiempo. Luego llegó el lunes, todavía tienes tiempo, llegó el martes, todavía tienes tiempo, y luego el jueves te toca de entregar viernes a las 12, y pues jueves a las 10 de la noche, oye, tienes un trabajo urgente que hacer, tienes que hacerlo ahora. Entonces, si eliminas eso de tu cabeza de que todavía tienes tiempo y le dedicas un tiempo definido de un solo día o de 2 días a realizar toda esa serie de trabajos que te están dejando y enviarlos de una vez y deshacerte de esa presión, vas a tener más tiempo para realizar lo siguiente. ¿Y cuál es lo siguiente? Lo siguiente, aquí también están, por ejemplo, hacer tus resúmenes para el próximo examen que tienes. Hacer tu resumen para poder estudiar los diferentes temas que tienes para tus rotaciones virtuales. De repente, creo que más o menos le están llamando así, o creo que son casos o algo así, más o menos. Entonces, aquí también está eso en el cuadrante 1 porque es importante, es urgente que lo hagas sí o sí, porque te van a preguntar en tu rotación, te van a preguntar en tu clase. Ahora, eso ya definiste que es importante y urgente para ti.
que es importante, pero no urgente, porque no tiene un tiempo definido. No tienes el tiempo exacto de que el viernes a las 12 de la noche tú tienes que entregar ese trabajo. No tiene un tiempo definido. Y aquí de repente, aquí entraría mejor lo de hacer resúmenes. ¿Por qué? Porque nadie te está obligando a hacer un resumen. No te dicen, haz un resumen de esta clase y entrégamelo. No, no te dicen nada de eso, no te obligan. Pero es importante, ¿por qué? Porque te va a ayudar. Va a ayudar a que entiendas mejor esa clase, va a ayudar a que te vaya mejor en tu examen, va a ayudar a que luego de repente ya tienes una semana antes de ese examen parcial del curso que tiene 12 créditos, más importante, y oye, llegué con todo ya resumido, con todo ya tengo mis mapas o mis tablas hechas, perfectas, exactas, solo repaso eso, hago de repente una pequeña clase, me hago una sesión con un mazo de flashcards, hago un banco de preguntas de repente de esa especialidad y voy bien a mi examen y me ayudó a salir bien, me ayudó a crecer, me ayudó a estar bien. Entonces, es muy importante hacerlo, pero no es urgente porque nadie te obliga, está ahí, no es mandatorio, no es que tus papás te estén obligando a hacerlo, no es que tengas un tiempo definido para entregarlos, no. Eso ya es dependiendo de ti, si quieres que, pues, o alguna de estas actividades del cuadrante 2 te ayuden a crecer. Aquí se ve el máximo crecimiento de la persona. Y en el cuadrante 3 son cosas no importantes, pero urgentes. Y aquí hay todo un debate. De repente, si es que trabajas para alguien o algo así, sobre todo aquí, que son no importantes porque es trabajo de alguien más y te lo ha subordinado a ti y tienes un tiempo definido para hacerlo, pero no es importante para ti, pero tienes que hacerlo porque de repente te pagan por hacer eso que no es importante para ti, pero es urgente, tiene un tiempo definido. O también están las actividades de otro. Oye, hoy es cumpleaños de, qué sé yo, vamos a poner, de Brigitte. Hoy es cumpleaños de Brigitte a las 8 de la noche. Oye, pero en mi horario en las 8 de la noche yo había puesto que tenía que leer y resumir tal tema. Pero ¿qué importa? Es el cumpleaños de Brigitte a las 8 de la noche por Zoom. Tienes que conectarte. Y ahí vamos a estar 2, 3 horas. Oye, pero de verdad es importante para mí. Yo sé que Brigitte es mi amiga. La puedo saludar y todo. Es muy importante para mí, pero es importante ir a esa reunión y perder tanto tiempo. Entonces, ahí es el saber decir no. Oye, de repente entro, hola, ¿qué tal? Que la pasen muy bien, que no sé qué. Discúlpame, pero tengo algunas otras cosas que hacer ya programadas. Entonces, el saber decir no es muy importante en el cuadrante 3 del tiempo. Y en el cuadrante 4 son cosas no importantes y no urgentes. Y aquí la principal opción que tienes ¿es necesario verte La Casa de Papel en una sola noche? ¿Es necesario hacer maratón de Netflix todo el fin de semana cuando todo el fin de semana lo puedo aprovechar un montón? No te digo que no tengas derecho a distraerte, no te digo que cada hora de tu día tiene que tener un resumen, una lectura en específico. No, porque porque la parte emocional es vital antes que todo. Pero analiza tú en tu vida qué es no importante, no urgente y que de repente puedes reducir o puedes eliminar de tu vida porque no te está aportando nada. No te ayuda a crecer ni a ti ni a nadie. Entonces, ahí te dejo más o menos lo de la administración del tiempo. Y pues esto también lo puedes aplicar un montón. Y aquí me acuerdo que les hice, sí, lo puedes aplicar un montón para tu estudio. Para tu estudio, para priorizar tareas, para priorizar temas. Por ejemplo, eso es lo que yo hago actualmente, que es priorizar los temas según mis errores de acuerdo a los simulacros de examen que doy. Entonces, lo que yo quiero, por ejemplo, ahorita estoy en un valor de exámenes de 90 hacia arriba. Entonces, yo lo que yo quiero es llegar a mucho más. Antes mi nivel era en 80 y lo que yo hice es cambiarlo a 90 y luego de 90 quiero cambiarlo a mucho más. No quiero decir que tiene que ser perfecto y tengo que sacar 100 puntos en cada simulacro que doy, pero de repente yo digo, oye, tengo el tiempo necesario, quiero dar más, yo sé que voy a poder dar más, de repente llego al 95, 97, qué sé yo.
Entonces, lo que hago es priorizar mis temas según mis errores. Pero, ¿qué puedes hacer tú de repente? Lo que yo hacía, por ejemplo, durante mi último año y bueno, durante todos los años de mi carrera, era que tener en mente que todos los cursos son importantes. Absolutamente todos los cursos son importantes porque aportan algo a tu carrera. Hasta ese curso de métodos de estudio que odias o hasta la epidemiología que odias, te cuento que de repente para el examen de internado, para el ENAM, un gran porcentaje de preguntas son de salud pública, epidemiología, estadística. Así que si no te gustaba, vas a tener que igual de estudiarlo. Así que por eso te digo que cualquier curso es importante para tu carrera. Pero siempre hay alguno que tiene mayor carga de estudio. Siempre hay alguno que tenga mayor carga de creditaje incluso. Que de repente si tienes que mantener algún tipo de nota en específico, ahí ese curso te va a ayudar a subir mucho más tu nota. Entonces le puedes dar cierta mayor importancia a ese curso. Más o menos así. Estos de aquí pues están dentro de medicina interna. Y sé que medicina interna, por ejemplo, en mi universidad valía 10 créditos o valía 12 créditos dentro de del creditaje, o sea, 10 créditos creo que valía medicina interna. Y la medicina interna te va a servir durante toda la vida, cada una de las especialidades que has estudiado. Como médico general apenas sales, siempre ves de todo un poco porque no estás centrado, no eres cardiólogo de frente, no eres endocrinólogo de frente, ni neumólogo. Incluso en tu primer año de residencia vas a ver de todo, no solamente vas a ver tu propia especialidad. Y luego ya te vas profundizando de frente a tu rama. Pero al inicio, pues, medicina interna es la base. Igual que la pediatría, ginecología, en gran campo. No quiere decir que vayas a ser pediatra, ni ginecólogo, ni obstetra, pero que te orienta para ese último año de internado, para ese año de serums, para tu primer año de residencia. Entonces, eso, son grandes grupos de cursos que tienes que darle la debida importancia y priorizar. De repente, lo primero que voy a realizar dentro de resúmenes van a ser los resúmenes de esa especialidad que estoy llevando. Las primeras tareas que voy a realizar van a ser de ese curso en específico que tiene mayor carga y eso va a ser lo primero que voy a realizar. Entonces, eso, puedes ir estratificando con, incluso las aplicaciones de ahora vienen con 4 banderitas, con las banderitas de la priorización, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. La mayoría de aplicaciones que son para organizarse viene con las banderitas de organización, según las 4 prioridades. Y eso es más o menos, te he explicado cuáles son las 4 prioridades. Entonces tú le puedes ir colocando incluso, si es que utilizas medios digitales, puedes ir recolocando la banderita, o si utilizas lápiz y papel como yo, y bueno, a la par utilizo ambas cosas, pues también le puedes colocar la diferente prioridad que tiene para ti realizar esas tareas y esos resúmenes que estás pensando hacer, de acuerdo a la especialidad que estás llevando. Ahora, hablemos un poquito más acerca de las fuentes. Las fuentes de información. Tienes múltiples fuentes de información en medicina. Ahora pues puedes encontrar una barbaridad de fuentes por todas partes porque ahora lo que se trata, bueno, lo que al menos la mayor parte de creadores de contenido, si se puede decir, trata de hacer, es de compartir la mayor cantidad de información que se pueda. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ahí una biblioteca digital, por Telegram comparto libros, y se trata de compartir las diferentes, incluso plataformas que hay por todas partes en Internet, donde puedes encontrar información, pero que sea información que sea validada, que sea de verdad científica, que no sea el clásico Wikipedia que todo el mundo puede subir su información, no sean blogs en los que de repente no tiene una fuente validada. Entonces, más o menos así. Entonces, en las fuentes tienes también dentro de las múltiples opciones, tienes fuentes de revisión rápida, bueno, yo lo denomino así, fuentes de revisión rápida, libros base y pues la parte de la actualización en medicina que es vital. Ahora, dentro de la revisión rápida tienes los diversos manuales. Y pues, por ejemplo, a mí nadie me dijo en
cuando recién pasé a clínicas, en medicina interna, por ejemplo, nadie me dijo que existían los manuales Washington, nadie me dijo que existían, vamos a ponerlos por acá, existen los manuales CTO, seguro ya has visto los manuales AMIR, seguro ya has visto los manuales Washington. Y hay 50.000 otros manuales que puedes utilizar. Yo utilizo sobre todo estos dos. ¿Y qué hacen los manuales? Los manuales te sintetizan la información en un par de páginas o más o menos hay algunos que ya tienen, pues, son temas más amplios. Hay, por ejemplo, en CTO, a cardiopatía isquémica le da más o menos unas 10 hojas, creo que son, pero porque es un tema muy amplio, muy extenso y es vital que lo conozcas y también es motivo de pregunta de examen frecuente. Y acuérdate de lo que te estoy mencionando. Es un tema frecuente, motivo de pregunta de examen, motivo de casos clínicos en las emergencias, un tema que lo ves día a día. Ese es un tema rentable. Ese es un tema que, vamos a ponerlo acá, rentable. Ese es un tema que tienes que profundizar. Tienes que de repente crearle un resumen, tienes que crearle un flashcard, tienes que crearle algo en específico a ese tema que te estoy mencionando. Un tema que es frecuente dentro del mundo y dentro, vamos a ponerle el mundo, qué mundo para más feo, y dentro de tu propia población. ¿Ok? Dentro de tu propia población, porque si estás en Perú y luego cambias a España, por ejemplo, la epidemiología española es muy diferente a la epidemiología peruana. Y aquí tiene que ver, pues, muchísimo la epidemiología. Un tema frecuente, un tema que es frecuente en tu población, un tema que vas a ver en tu práctica clínica. ¿Ok? Ese es un tema rentable. Y un tema frecuente en preguntas, motivo de pregunta de examen. ¿Y cómo lo sabes esto? Pues tienes las diferentes academias, te dan pues la frecuencia de preguntas de examen. Si es que no estás en ninguna academia, porque sé que la mayoría no tiene pues los medios de estar en alguna academia, porque no todas son tan baratas, pues tienes la opción de buscar bancos de preguntas, que también ahora hay bancos de preguntas por donde sea. La misma CONAREM incluso da los bancos de preguntas del residentado, por ejemplo, y pues tienes por ahí la opción de tener esa frecuencia de preguntas en los diferentes exámenes. Ahora también, por ejemplo, los MIR, los exámenes MIR de la residencia en España también tienen su propia frecuencia de preguntas de examen. Revalidada, USMAL, cada una de las opciones de hacer residencia a nivel mundial, pues también tiene su propia frecuencia de preguntas. Y de acuerdo a eso, es que tú puedes priorizar y decir, oye, este tema es rentable, sí o sí, yo tengo que profundizarlo un poco más, yo tengo que estudiarlo un poco más, tengo que revisarlo más a profundidad. Y es así como a eso se denomina un tema rentable. Entonces, los manuales que hacen, te sintetizan esa información y te hacen, pues eso es, un manual de revisión rápida. Pero ojo, es revisión. No quiere decir que solo te quedes con lo que te dice ese manual. Sobre todo para temas rentables. Para temas que son muy frecuentes dentro de tu población, no puedes quedarte solamente con la revisión rápida que hiciste para de repente algún tipo de examen. ¿Por qué? Porque al ser tan frecuente y tan rentable, siempre le buscan la profundidad a la pregunta. Siempre le mezclan ahí la pregunta rebuscada, porque de nada les sirve a las diferentes entidades preguntarte lo mismo que todo el mundo sabe. Lo mismo que todo el mundo sabe que la causa más frecuente de enfermedad de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica. ¿Ok? Pueden por ahí preguntártelas, sí, si son muy buenos, pero de repente, ¿cuál es la segunda complicación más frecuente de la hemorragia por úlcera péptica? O
más o menos así. Entonces necesitas esos temas más frecuentes, más rentables, que son frecuentes en la práctica clínica. Una hemorragia digestiva vas a tenerla en tu práctica clínica, creas o no. Un infarto, va a llegar un paciente de repente con alguna sospecha de infarto a tu práctica clínica, sí. Una enfermedad, un paciente con enfermedad renal crónica, o por ejemplo ahorita que veo nefrología, vas a verlo sí o sí porque hay una gran cantidad de pacientes con esta enfermedad. Un paciente diabético, de repente ya tienes un paciente diabético en casa. Entonces, más o menos es así como se hace la priorización de temas. Y acá tengo, pues, están los manuales Washington, están los manuales de enfermedades infecciosas, los manuales AMIR y los manuales CTO también sirven un montón. Sé que hay más manuales, el mismo USMED tiene sus propios manuales, también está Mir Asturias, están diferentes tipos de manuales que puedes consultar. Ahora los libros base. Cada una de las especialidades tiene sus libros base. Por ejemplo, en medicina interna, ¿quién no ha escuchado sobre Harrison y quién no tiene su Harrison, sea físico o virtual? Y Farreras. También está Cecil, por ejemplo, en medicina interna. Y tienes diversas opciones dentro de la medicina interna. Por ejemplo, a mí me encanta Harrison porque Harrison profundiza mucho más. Tiene datos mucho más rebuscados. Tiene datos de repente un poco más complejos, pero me gusta muchísimo porque también te hace una revisión desde la fisiopatología de la enfermedad, conectándolo mucho con la clínica. De Farreras, a mí me encanta la simpleza de la lectura. Las tablas y algoritmos que tiene ayudan un montón a ubicarte más dentro de la patología que estás estudiando. Y Cecil también tiene algo que yo denomino como, además de fácil lectura, es de rápida revisión. Aunque tiene un pequeño problema de que de repente estás leyendo algo y te dice, esto lo encuentras en el capítulo tal, y luego estás en el otro capítulo y esto lo encuentras en el otro capítulo, y tienes que andar cambiando un poquito de capítulo en capítulo. Por eso no uso tanto Cecil, pero tienen también unas tablas muy buenas. Yo, por ejemplo, he utilizado Harrison y Farreras y los utilicé muchísimo, muchísimo en mis 2 años de medicina interna, que se lleva, bueno, son 1 año y medio más o menos de medicina interna que se lleva dentro de mi currícula. Y luego está, por ejemplo, Schwartz para cirugía, también está Saviston, también está Skandalakis, que es solamente de anatomía quirúrgica, dentro de ginecología y obstetricia. Vamos a ponerlos por acá porque siempre me preguntan. Por eso ya tenemos a Harrison, Farreras, Cecil, tienes a Schwartz, Saviston, Skandalakis. Tienes dentro de ginecología y obstetricia, tienes a Currents, tienes a Williams. Dentro de los dos hay Williams de ginecología y Williams de obstetricia. Y pues dentro, bueno, ahorita vamos a hablar de esto de la actualización. Luego tienes, por ejemplo, la otra gran especialidad, pediatría, tienes Nelson, que es la gran Biblia, tienes a Tapia, tienes las diferentes guías bueno, esto es para neonatología, tienes diferentes guías dentro del mismo Pediatrics, las guías NICE, tienes diferentes guías. Más o menos así puedes ir haciendo de repente tu lista de los libros base de acuerdo a cada uno de los cursos, porque cada uno de los cursos también los puedes profundizar mucho más. Pero la profundización solo son de temas altamente rentables, temas altamente frecuentes, porque si te vas a ir a profundizar al cáncer de oreja, que, perdóname, un cáncer muy extraño, vamos a ver, síndromes mielodisplásicos de repente dentro de hematología, si te vas a ir a hacer la profundización de los síndromes mielodisplásicos, que finalmente en los diferentes estudios que hay, se sabe que o terminan en leucemia o terminan en aplasia total, y no se sabe todavía un manejo específico dentro del síndrome mielodisplásico.
incluso tiene palabras muy confusas y siglas muy confusas de genes y de un montón de trastornos que hay dentro de la misma médula. Dime, ¿tú te va a servir eso en tu práctica clínica? Deberías tener, sí, el concepto claro de cuándo sospechar por ahí de un síndrome mielodisplásico. Puntos clave: la edad, el tipo de presentación que tiene. Pero te vas a ir a estudiar a cada uno de ellos y a profundizarlos teniendo otros temas que estudiar dentro de la hematología, como por ejemplo las anemias y toda la diferenciación de las anemias. Eso es muy preguntado y siempre te vas a encontrar un paciente anémico, cómo manejar la anemia ferropénica, cómo manejar cómo hacer el diagnóstico diferencial de las anemias. Entonces, tienes que saber priorizar y qué vas a profundizar. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. Un punto muy importante que al inicio a mí nadie me dijo, y eso es lo que yo trato de hacer. A mí nadie me dijo todo lo que aprendí durante la carrera a punto de golpe, a punto de error, porque ese es un error muy grande que hay dentro de la medicina. A mí nadie me dijo, oye, no te metas, yo soy fan hay una web que es OrphanNet, que es todos los síndromes extraños que hay dentro del mundo y que algunos ni siquiera tienen reportes de más casos, son 1 o 2 casos extraños en todo el mundo. A mí nadie me dijo no te metas a profundizar esas cosas porque no te van a servir. Métete a profundizar más patologías más frecuentes, patologías que sean más frecuentes dentro de la práctica clínica, que sean más frecuentes dentro de las preguntas de examen. Yo recién vine a aprender eso, así por eso les digo a punta de golpe, en mi 5º año, ya terminándolos, yendo para el 6º año, porque yo no tenía ni idea de los bancos de preguntas, yo no tenía ni idea de eso, y pues yo no tenía ni idea de toda la serie de exámenes que tiene que dar un médico luego de salir. Entonces, ese es el punto. No te desvíes y no te vayas hacia temas, a resumir temas y a profundizar temas que son sumamente extraños y que no vas a volver a ver en tu vida y que si lo ves será 1 o 2 casos en toda tu vida. Entonces, ese es el punto, no te desvíes. Luego está el punto de la actualización y la búsqueda de información. Actualmente pues hay muchos cursos por todas partes de búsqueda de información científica y de repente en tu universidad es como la mía que insiste mucho en la parte de la investigación y mucho lo toma como que, ay, qué fastidiosos, cómo pueden hacernos esto, es una pérdida de tiempo y no, te están haciendo crecer, de verdad. No es una pérdida de tiempo hacerte un taller de búsqueda de información científica, no es una pérdida de tiempo saber cómo filtrar tu información, no es una pérdida de tiempo saber dónde buscar tu información, no es una pérdida de tiempo, ¿ok? Es una gran herramienta que luego te va a servir cuando quieras hacer tu tesis, si es que no utilizas esto para el día a día. Yo lo utilizo para el día a día porque pues como ya tengo resúmenes hechos de los diferentes temas más frecuentes, más rentables y pues algunos temas que no son tan rentables ni tan frecuentes, pero también los hice por ahí, lo que hago es actualizar esos resúmenes, porque sí, siempre se tiene que hacer la actualización constante. Entonces, yo por ahí hice un post hace mucho de búsqueda de información, donde buscar información médica, y pues tienes diferentes bases de datos, tienes diferentes revistas y tienes diferentes guías de práctica clínica. Dentro de las guías de práctica clínica tienes sobre todo las de salud, que son muy buenas, que se van actualizando. Ahora no están tan actualizadas, pero muy buenas, las del IETSI. Y pues también tienes las de el MINSA. Y pues dentro de las guías de práctica clínica, también dentro del Ministerio de Salud están las normas técnicas. Y esto de las normas técnicas no solamente es para saber qué es lo que hay en nuestro país, qué es lo que se aplica y qué es lo que debo hacer, sino que si tienes algún problema legal, se basan el análisis de todo tu actuar, si actuaste en base a la norma técnica o no, porque esas son las pautas que te dio tu propio Ministerio de Salud para poder hacerle a un paciente. Entonces,
Y pues además de esto, de la parte peruana, también evalúan si es que te basaste en algún protocolo de la OMS, algún protocolo de otro país, sí, muy bien, pero tiene mayor validez lo que se debería aplicar en este país. Entonces siempre hay que tener en cuenta las normas técnicas. Tenemos norma técnica de prácticamente cada una de las enfermedades más frecuentes dentro de nuestro país. La norma técnica de TBC, aunque está un poco desfasada, porque solamente tuvo una actualización por ahí en MDR, XDR en 2018, pero la base general fue de 2013. Tienen las normas técnicas dentro de, por ejemplo, pediatría, la norma técnica de enfermedad diarreica aguda, la de vacunación, la de bronquiolitis, neumonía, de cada una de las patologías, y son totalmente gratuitas y disponibles en el portal del propio Ministerio de Salud, o simplemente puedes hacer la búsqueda simple, norma técnica, neumonía, MINSA, Perú. Así de simple. Y entre las guías de práctica clínica, el mismo también eSalud tiene sus propias guías de práctica clínica y las tiene disponibles de manera gratuita en su propio portal. Ahora, dentro de las bases de datos y revistas, seguro por aquí, como este es organizado por un comité científico y una sociedad científica, pues sabrán ustedes de repente, si están sus miembros aquí, las diferentes plataformas, las diferentes bases de datos donde están indexadas la mayoría de revistas, donde pueden buscar información médica. Aquí no están todas, por ejemplo, está también Ovid. Tienes diferentes opciones en las que puedes buscar, ¿ok? Scopus, ProQuest, PubMed. PubMed tiene su aplicación que es Prime, y pues están en Prime desde tu celular. Puedes hacer la búsqueda en PubMed con un par de clics ahí dentro de tu celular y ya tienes información científica completísima acerca de tus diferentes búsquedas. Luego están plataformas como UpToDate, Dynamed, Medscape, que hacen como toda una revisión y síntesis de las diferentes actualizaciones que hay con los diferentes temas, con cada uno de los diferentes temas que estás estudiando. Te hacen como la síntesis de todos los artículos nuevos que hay y te van también ahí detallando qué es lo que tiene evidencia o no, y también te detallan de dónde lo sacaron. Es muy buenas estas plataformas, son plataformas, sobre todo UpToDate, que es muy utilizada, plataformas de paga, pero por ejemplo mi universidad, de repente aquí también algunos de ustedes deben consultar en las bibliotecas virtuales de sus universidades, si es que tienen acceso a UpToDate, porque la mayoría lo está dando. Luego está Clinical Cake, que también es otra herramienta de paga, pero que también la puedes usar de manera gratuita para tu diferente búsqueda. Y esta tiene una búsqueda, como su mismo nombre lo dice, clínica. Es la llave clínica, tiene una orientación muy clínica. Por ejemplo, tú buscas, qué sé yo, preeclampsia, y te dan un artículo en específico, diagnóstico de preeclampsia, manejo de preeclampsia, guía de práctica clínica. Entonces, es una búsqueda más orientada a la práctica clínica y es muy buena. Yo soy fan de estas revistas, ellas son revistas, muy fan de estas revistas, y las revistas que están dentro de Science Direct también son muy buenas. Tienes en los diferentes idiomas. Yo sobre todo utilizo esta de aquí, que es Medicine, que es el programa de actualización médica continua acreditado. Y pues la mayoría, si preguntas a tus pacientes, a tus docentes internistas, y de repente te preguntarás en algunas presentaciones que hacen tus docentes, ¿de dónde sacan diferentes tablas? Que es clásica su presentación, con verdecito, gris y rojo, y tus diferentes algoritmos los sacan la mayoría de esta revista. Y es una revista que tiene muy buenas actualizaciones, que cada uno de sus volúmenes es dedicado a una especialidad en específico, y que siempre se está actualizando y que siempre tiene nuevos algoritmos, siempre tiene nuevos protocolos de actuación, siempre se está actualizando, y eso es lo que me encanta. Y pues te puedes suscribir, también es de paga, pero también hay opciones para descargarlas como Sci-Hub o LibGen.
para poder descargar estos artículos de todas esas revistas que te estoy mencionando. The New England Journal of Medicine no es solamente una revista, es una plataforma digital en la que puedes aprender de diferentes formas, de videos, de audios, imágenes, simuladores de casos clínicos, tiene un repositorio de casos clínicos impresionante. Igual llama, y la Radiopedia, que es, si estás llevando diagnóstico por imágenes, es la web de que la mayoría utiliza, y pues es una web donde incluso te puedes descargar los videos de las radiografías, tomografías, resonancias, pues tienes el análisis de cada uno de esos casos clínicos y también un análisis desde las bases, desde qué significa cada una de las partecitas de una radiografía y para qué la puedes utilizar. Entonces, todos los medios digitales ahora tienes todo disponible a la mano. Ahora, ¿qué estructura sigo yo? Tienes varias opciones, ¿ok? Tienes una opción de hacer el texto de corrido, que ese es más o menos lo que yo utilizaba antes, hacer el texto de corrido y ponerle, por ejemplo, definición, tal cosa, epidemiología, tal cosa, factores de riesgo, esto y esto. Ya, muy bien, eso es más o menos como tú lo quieras hacer. Tienes la otra opción de hacerlo en tipo mapa mental o mapa conceptual, mapas, que eso es lo que yo estoy haciendo actualmente más que el texto de corrido. Y pues también lo que ayuda muchísimo son las tablas y las mapas tipo algoritmo. Las mapas, sí, los mapas tipo algoritmo. Ayuda un montón para sintetizar la información. Porque, por ejemplo, en una tabla puedes hacer la comparación entre, qué sé yo, ahorita tengo en mente muchos temas de nefrología, pero puedes hacer la comparación, por ejemplo, entre síndrome nefrótico y tienes síndrome nefrítico. En una sola tabla, en una sola hoja, y puedes poner causas, bueno, primero la definición, epidemiología, las causas, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Y hacer la comparación entre los dos. Y tienes en una sola tabla dos temas que sí o sí, eso sí o sí, te lo van a preguntar en todos los tipos de exámenes que tengan. Estés llevando nefrología o si te estás preparando para otro tipo de examen. Entonces las tablas ayudan un montón. Por ejemplo, las glomerulopatías. Puedes hacer una tabla comparativa en grande de las principales glomerulopatías. Focal segmentaria, cambios mínimos, membranosa, membranoproliferativa, cada una de ellas con su estructura aquí, y siempre yo sigo la misma estructura base, sean en tablas, en mapas o de corrido. Y esa es la estructura que sigo. La definición de la enfermedad, cómo es que yo puedo definir, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, cómo es que puedo definir el fracaso renal agudo, cómo es que puedo definir la hipertensión, cada una de las enfermedades, cómo la puedo definir. Porque, si te das cuenta, en tus diferentes rotaciones siempre te habrán preguntado, ¿y qué es? A ver, doctora, doctor, ¿y qué es la hipertensión? ¿Qué es el síndrome nefrótico? Entonces, ¿qué es? Te respondes con la definición de la enfermedad. Luego, la epidemiología te ayuda a enfocarte en los diferentes casos clínicos. Y esto todo tiene razón. Cada uno de estos puntos tiene razón. Como por ejemplo, si a ti te dicen, eres de edad, si a ti te dicen, mujer, paciente mujer, joven, de 23 años, ¿ok? Que tiene eritema malar, viene con hematuria, fiebre, tiene también proteinuria de repente, orines espumosas, tiene de repente también atralgias, mialgias. Entonces, ya te orientas, desde que te dicen paciente mujer en edad joven que tiene rash malar, tú te estás enfocando a la reumatología y te estás yendo hacia el lupus. Por más que ya te den los diferentes datos después, qué sé yo, tiene pancitopenia, está en plaquetopenia severa, tiene petequias también por ahí. Luego te dicen ANA positivo, anti-SMIT positivo. Ya después lees todo,
Pero si te piden el diagnóstico desde el inicio que te están diciendo mujer en edad joven, entonces ya estás enfocándote al caso clínico, estás dándole un enfoque. Eso es muy importante. Por eso dentro de la epidemiología definir la edad en la que ocurre esa enfermedad y cuál es el sexo predominante dentro de esa enfermedad. De repente esa enfermedad es mayormente en hombres que en mujeres. Por ejemplo, un cáncer de próstata, no vas a pensar en mujeres, ¿no? Vas descartando. Cosas así, enfocadas. Todo tiene que tener una razón y un enfoque. FR son factores de riesgo y eso también es muy importante para las diferentes patologías. Principal factor de riesgo para las cardiopatías, para la enfermedad cardiovascular, el tabaco. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo. La hipertensión también es uno de los principales factores de riesgo. Más o menos así te vas enfocando y los factores de riesgo, además de ayudarte a enfocar una enfermedad, son altamente preguntados en las diferentes preguntas de examen. La fisiopatología. Si es que ya pasaste fisiopatología, cuando yo llevé fisiopatología, hice mis resúmenes y luego esos resúmenes los empaté y los continué con medicina interna. Pero si de repente tú nunca has hecho resúmenes y no puedes hacer eso, pues repasar un poquito de la fisiopatología de la enfermedad. La mayoría de libros de medicina interna tienen sí o sí la parte de fisiopatología. No quiere decir que te vayas a hacer acá el resumen de fisiopatología extensísimo, sino que te pongas los puntos clave. Por ejemplo, estás estudiando preeclampsia, vamos, ya, la preeclampsia. ¿Qué tiene dentro de su fisiopatología la preeclampsia? Tiene una mala adaptación inmunológica, inmune, tiene una mala placentación, aproximadamente en la semana 18 a 20, la segunda invasión del trofoblasto. ¿Y qué más tiene? Tiene un desbalance entre factores antiangiogénicos y angiogénicos. Se va hacia los antiangiogénicos. ¿Y quiénes son estos? Es el SFLT1 y la endoglina. Y de los angiogénicos es el factor de crecimiento placentario y es el factor de crecimiento endotelial vascular. Perfecto. Ese es, en resumen, pequeñito, chiquitito, los puntos claves de la fisiopatología de la preeclampsia. Y no necesitaste hacer más el gigantesco resumen y escribir y leerte las profundidades del Williams para saber que esos son los puntos clave de la fisiopatología de la preeclampsia. Ahora, en la clínica, lo que yo tengo siempre en mente, bueno, vas a poner los signos y síntomas de la enfermedad, pero además de eso, genérate un caso modelo. Así como yo te he dicho, paciente en edad joven con rash malar, artralgias, mialgias, sinovitis de repente por ahí, orinas espumosas, plaquetopenia, ANA positivo, más o menos así, créate un caso modelo con la patología que estás estudiando. Por ejemplo, ¿qué te pueden hacer, ya que mencionas preeclampsia, qué te pueden hacer de caso modelo de una paciente con preeclampsia? Obviamente, paciente gestante de más de 20 semanas de gestación, de 30 semanas de gestación, que viene con cefalea, que viene también de repente con orinas espumosas, que viene con dolor en el cuadrante superior derecho, más o menos crearte así un caso modelo de la patología que estás estudiando. Y eso ayuda un montón cuando ya luego te vas a las preguntas de examen. Y luego de que ya tienes más o menos enfocado en qué edad está esa enfermedad, cuáles son los puntos claves de la fisiopatología, ya tienes un caso modelo, ahora esto te sirve mucho para la práctica clínica, estratifícalo. Tiene cada una de las enfermedades que estudies y esos son los famosos scores y esos son incluso la mayoría de por ahí de creadores de contenido, si quieres denominarlo así, siempre están publicando de repente los diferentes scores que hay en medicina. Entonces tienes cada una de las patologías, la mayoría tiene sus scores. Por ejemplo, estás en insuficiencia cardíaca. El score en el que te estratifica, por ejemplo, el mayor riesgo de mortalidad es el KILIP. KILIP 1, 2, 3, 4. Y cada uno de esos estadiajes vas a
tratarlos de manera distinta, porque no vas a tratar igual de repente un KILIP 1, en el que el paciente está más o menos estable, a un KILIP 4, que el paciente está en shock cardiogénico. Para eso sirven los scores y los estadiajes y los estadios, las estratificaciones que hay en las diferentes patologías, para saber qué hacer luego con el paciente. Lo clásico es que te lo clasifiquen en leve, moderado y severo. Y vas a tratar de manera diferente al leve y el moderado y severo, se trata de diferente forma. Entonces, para eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, en la apendicitis está el EAR, el nuevo score, y está el score de Alvarado, que ese es el clásico que preguntan y preguntarán por los siglos de los siglos por todas partes. El score de Alvarado, al final, con el puntaje, puedes tener también esas 3 opciones. No leve, moderado, severo, sino que alta probabilidad, mediana probabilidad, baja probabilidad. De baja probabilidad te dice, mándalo a su casa, no hay nada más que hacer, o si quieres, obsérvalo y después luego vuelves a revisar. Mediana probabilidad dice, puedes tomarle de repente una tomografía para confirmar el diagnóstico. Alta probabilidad, opéralo. Entonces, cada uno de esos scores te orientan hacia qué hacer con el paciente luego. Luego, el diagnóstico. Y acá están los métodos diagnósticos. Y acá es punto clave decir, gol estándar para, por ejemplo, la apendicitis, ya que mencionamos apendicitis, es la tomografía. Pero lo primero que voy a usar, ese es el gol estándar, ¿ok? Pero lo primero que voy a usar por disponibilidad de repente en mi país es una ecografía simple. ¿Ok? Ahora, también la ecografía me ayuda mucho en pacientes mujeres en edad fértil y también me ayuda mucho en niños. Entonces tienes que ir viendo dentro de los métodos diagnósticos cuáles son los métodos diagnósticos gold estándar y cuáles te van a ayudar, cuáles son la otra opción o cuál es la primera opción que tengo, porque no a todos los voy a someter a la radiación de una tomografía. O de repente el gold estándar es la arteriografía, pero en ningún hospital, por ejemplo, nivel 2, tienes una arteriografía. No tienes radiología intervencionista por aquí, tienes que referirlo. Pero antes, previo a eso, yo lo puedo estudiar por ahí con un angiotem, lo puedo estudiar por ahí con un ecodoppler, lo puedo estudiar con otros métodos diagnósticos. Siempre trata de verlo y eso está tanto en los manuales como en los libros para profundizar. Y luego el manejo. Dentro del manejo tienes que tener en cuenta 2 cosas. El manejo va a ser según cómo lo has estratificado. Vas a tener un manejo tanto para el leve, el moderado o el severo. Vas a tener un manejo para cada uno de ellos, de acuerdo a la bibliografía que estés usando. Pero tienes que tener en cuenta esto, que también tienes que orientarlo hacia tu guía de práctica clínica, hacia qué es lo que hay en tu país, qué es lo que hay en el Perú, qué es lo que hay en Chile, qué es lo que hay en Argentina, qué es lo que hay en República Dominicana. Por eso se crean las guías de práctica clínica para cada uno de los países, según los recursos que tiene tu país, porque no en todos tenemos los mismos recursos. Por eso, esa es más o menos la orientación. Y pues aquí tiene que ver mucho la terapéutica, tratar de orientar mucho con la parte terapéutica. Algunos llevamos por separado, tanto farmacología como terapéutica por separado, y pues algunos lo llevan junto. Pero la terapéutica tienes que tenerla siempre en mente. Tener en cuenta en qué presentaciones hay en tu país, en qué dosis hay en tu país, en cuál es la dosis de inicio, cuál es la dosis de mantenimiento. Y no solamente tenerlo en cuenta para el curso de terapéutica, sino para cada uno de los temas que estás estudiando. Porque sintetizar todo, hacer todo en conjunto, te va a ayudar a que luego pues ya no tengas que volverlo a repasar dentro de cada uno de los cursos que estás llevando. No sé si me he dejado entender y espero que les haya servido. Si tienen algún tipo de duda, pregunta, consulta, soy de hablar mucho, pero espero que me hayan entendido y que hayan que se lleven lo mejor de esta tarde. Y aquí estoy si tienen alguna pregunta. Los leo, los veo, no sé, los escucho. Activen su micrófono.
Hola Isaac, si tienes una pregunta puedes activar tu audio y puedes realizar tu pregunta. Gracias, Brigitte. Buenas tardes, buenas noches, ante todo. Agradecerte, Cristel, por la excelente exposición que nos has dado, los consejos muy buenos. Me parece que acá está el grupo que yo manejo de anatomía y justo pues habíamos estado hablando ayer de los resúmenes, porque acá hay chicos que están cursando anatomía. Entonces no sé qué consejos les podría dar a ellos de cómo resumir, porque en parte a la bibliografía ya se les había dado los consejos, ¿no? Respectivos a ellos, ¿no? Ya, perfecto, porque justamente les pregunté a los organizadores antes de hacer todo esto, el enfoque, porque sí, cambia un montón. Cuando yo estaba en básicas, cambiaba un montón el enfoque que se le da a los resúmenes de acuerdo, pues, si estás llevando cursos de ciencias básicas. Un ejemplo muy grande es anatomía. En anatomía tienes diferentes opciones. Por ejemplo, en mi caso, yo utilicé mucho el dibujo y no importaba, aquí siempre me dicen, pero yo no sé dibujar, yo tampoco es que dibuje hermoso, ¿ok? Importante hacerte la orientación gráfica mediante un dibujo, porque, bueno, actualmente no tienen la práctica así en vivo, pero sí tienen muchas, muchas opciones en la parte digital. Tienes, por ejemplo, Anatomy Learning, que si no me equivoco ya está de manera gratuita en su web, pero también tienes una app de Anatomy Learning. Tienes también, por ejemplo, Anatomy and Function. Tienes 50,000 opciones digitales para repasar anatomía. Y en anatomía, como te reitero, la parte del dibujo y la creación de flashcards. Ahora, hasta el mismo Netter ha sacado flashcards. Y como así, en anatomía, aparte de saber dónde está ubicada cada una de los músculos, arteria, nervio y cada una de las partecitas de cada cosa que estás estudiando, tienes que saber para qué sirve y qué función realiza. Entonces, por ejemplo, Anatomy and Function te permite hacer incluso tus propios flashcards de agregarle una nota a lo que está señalando. Por ejemplo, vamos a hacer un dibujo ahí bien raro. Entonces es una malagua, no es un ser humano. Entonces, supongamos que esto es un ser humano. Estás estudiando los músculos del brazo, qué sé yo. Entonces, te permite acá señalar el músculo del bracito que estás estudiando. Entonces, un extensor, un flexor, qué sé yo. Entonces, es músculo tal y le puedes agregar. Lo que yo hacía con músculos y con cada uno de los músculos, que es lo primero que se estudia en anatomía, es origen, inserción, inervación, función. Entonces le puedes agregar eso a tu flashcard. Además de señalar el nombre de esa estructura anatómica, el origen e inserción, si estás estudiando músculo, inervación, vasculatura, por eso me acordé, quién lo irriga, vasculatura, quién lo irriga, quién lo drena, y la función. Y eso con cada una de sus partes. Y eso te orienta un montón. Y en la parte, por ejemplo, del dibujo, qué sé yo, todas las ramas de la aorta. No quiere decir que te vas a dibujar acá la aorta y vas a perder 2, 3 días dibujándote tu aorta perfecta. No. Por ejemplo, otro día de repente les muestro por ahí mis resúmenes de anatomía, que sí los tengo por acá guardados, y era una araña, eran mis venas, pero el punto es que yo, ese mismo dibujito que le hacía con cada una de las ramitas de las arterias, de las venas, yo lo podía reproducir donde yo quisiera. Estaba durante el examen, durante el examen me hacía el dibujo de la misma arteria. Durante el examen me hacía, esta era mi tráquea, y ya, cada uno de los anillos de la tráquea, las divisiones y los bronquios y los bronquiolos, los segmentos pulmonares. No era perfecto, pero yo me entendía.
Y ese era el punto de relacionar con los dibujos, porque también lo he dicho, yo aprendí mucho anatomía dibujando, pero no quería decir que yo me haya transcrito, me haya copiado todo el néter, sino que más o menos te orientes tú mismo a qué es lo que puede ayudarte. Entonces, eso, lo de las flashcards también ayuda un montón a anatomía, y es la clásica, pues, que acá pones, por ejemplo, pronador profundo. Ya, y tú ves esa flashcard y tú tienes que responder cuál es su origen, cuál es su inervación, cuál es su inserción, cuál es su función y su vasculatura. Y luego das la vuelta, oye, estuvo bien, estuvo mal, lo tengo que volver a repasar. Más o menos ahora hay aplicaciones en las que puedes crear cada una de estas flashcards, o puedes utilizar flashcards ya prehechas de alguien más, o flashcards de un libro como Netter, que ya también ya las tiene. Entonces, más o menos así. Y las opciones visuales, las opciones, se me fue, interactivas, las opciones interactivas ayudan un montón, porque es prácticamente ver toda la estructura anatómica en 3D, moverlo, rotarlo, hacerle de todo de manera digital, y eso ayuda un montón. Yo me acuerdo que yo tenía esa aplicación en mi tablet, y yo la utilicé muchísimo para la parte de anatomía y neuroanatomía, y me ha ayudado un montón porque lo podía ir repasando en el día a día. Entonces, más o menos esa es la orientación. Hay otro punto importante que también utilicé en anatomía, son las tablas. Bueno, yo soy la doña tablas, y esto de aquí, al inicio lo hacía en tipo tablas, y hice las tablas de cada uno de esos, de los músculos, con su origen, inserción, inervación y todo eso. Y en la parte de, por ejemplo, en la parte de la anatomía del corazón, anatomía cardíaca, siempre en las clases que hago de cardio, yo hago este dibujo del corazón, que parece más que un corazón, parece una ameba ahí medio rara, pero según yo era mi corazón, y estas eran las válvulas, y por acá eran las eran las otras dos válvulas, vamos a ponerlas redonditas. Por acá eran las entradas de las venas, por acá eran las... Y ya, según yo ese era mi corazón, pero yo me explicaba así el corazón, incluso luego lo dibujé en el otro corte, que por acá era la aurícula y por acá era el ventrículo, y con cada una de las acá en el... en el septum, cada una de sus estructuras. Pero el punto es que tú te orientes. Creo que espero que me hayan entendido acerca de anatomía. El punto es que tú te orientes con tu gráfico, y que además de la estructura anatómica, la función de esta estructura, y sobre todo, también ayuda mucho ahorita que veo embriología, también conectarlo con cuál es su origen embriológico. Ahora, a ver, bioquímica. Por acá vamos con cada uno de los cursos. Bioquímica, yo amo y adoro la bioquímica. Yo amé bioquímica en mi ciclo. Yo amé bioquímica en la carrera, en los cursos, y bioquímica lo que yo hice son mapas. Mapas, full mapas. Va a demorar mucho en cargar. Yo tengo mis resúmenes de bioquímica escaneados, pero mapas. Les he mostrado también, de repente puedes darte una vuelta por mi cuenta, les he mostrado mis resúmenes de bioquímica, y que son solamente mapas de las cascadas, de las diferentes cascadas de la glucólisis, gluconeogénesis, del ciclo de Krebs, de cada una de las cascadas de síntesis y del metabolismo de cada una de las partes de la bioquímica, full mapas. Y ayuda un montón los mapas con diferentes colores y llamadas de atención, sobre todo en la parte de las enzimas limitantes y los productos de síntesis, que es sobre todo lo más preguntado dentro de la bioquímica. Acuérdate de mí, enzimas limitantes y los productos de cada una de las síntesis que estás estudiando es lo más preguntado dentro de la bioquímica. Para embriología es más o menos igual que anatomía. En embriología se trata de hacer lo más gráfico posible y jugar mucho con tu mente, con tu imaginación, porque es algo que no puedes ver ni tocar ni nada, porque es un fetito el que estás formando, pero ayuda muchísimo al momento de estudiarlo, guiarte de las imágenes que tienen, por ejemplo, los libros de embriología, el Moore, el Langman, el Arteaga,
esos 3 libros sobre todo tienen gráficos muy bonitos que te ayudan a orientarte y de repente sobre el gráfico que ya tiene el libro, ponerle sus anotaciones. En que, sobre todo lo más preguntado en embriología es, ¿qué día se formó? ¿A qué semana se formó? ¿Ok? Y pues, ¿de qué tejido deriva? Si es del endodermo, el ectodermo, el mesodermo, de las células de la cresta neural. Perdónenme que se me está yendo la voz. Entonces, más o menos así, tienes la orientación de la embriología. Ayuda mucho también los mapas y la orientación gráfica en anatomía. En anatomía, tanto como en embriología, la orientación gráfica que puedas tener. Incluso cuando yo he dado clases de embriología por una pequeña academia que teníamos con algunos compañeros, me iba a dar clases de embriología con un globo. Y todo el mundo, ¿qué hace esta loca con un globo de esos largos? Y es que así yo les podía explicar cómo se formaba el tubo cardíaco y luego que da un giro y se forma una D y luego da otro giro y luego se vuelve a plegar en la misma forma. O sea, tienes que ir dándote sobre todo mucha orientación gráfica, mucha orientación espacial gráfica y ir jugando con las diferentes cosas que tienes a la mano. Puedes jugar incluso con globos, puedes jugar con plastilina, puedes jugar con diferentes gráficos que puedas tener. Tienes que tener mucha orientación gráfica en embriología. Y pues para ginecobstetricia la misma estructura que ya les he mencionado, la mismísima estructura que les he mencionado de aquí, es lo mismo que he aplicado durante todas mis ciencias clínicas, porque al inicio cuando les consulté a los chicos, pues me dijeron que oriente más a clínicas, pero esto de aquí lo he aplicado para los diferentes cursos dentro de clínicas. Bueno, ¿cuál es mi cuenta? Mi cuenta es @doctora_panta. Así me encuentran, porque están preguntando cuál es tu cuenta, cuál es tu cuenta, cuál es tu cuenta. Nefrología, la misma estructura. Para toda la parte clínica, la misma estructura. Incluso de nefrología tienes mis resúmenes en UDocs. Me acuerdo que les compartí hace tiempo mis resúmenes de nefrología. Claro que ahora están un poquito más extensos, no extensos, sino renovados, porque nefrología yo lo llevé hace 2 años, entonces, 2 años, 3 años. Entonces, la nefrología y cada una de las especialidades avanza y se actualiza constantemente. Entonces, de repente encontrarás algo que ya no se utiliza actualmente, pero más o menos esa estructura, la misma estructura: definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, clínica, scores, estadiaje, diagnóstico y manejo, todas y cada una. Los resúmenes de bioquímica, perdónenme, pero esos no están disponibles así nomás, están en venta. Hay algunas cosas que están en venta y algunas cosas que son libres. Hay un montón de información libre y un montón de información que está en venta. Para eso me escribes, me escribes a la cuenta. Y pues creo que no tiene ningún otro tipo de pregunta. Para cirugía y pediatría, ¿qué utilizaba como estrategia de resumen? La misma estructura. Y pues en libros he utilizado para pediatría, utilicé muchísimo el Nelson. Creo que se colgó esta cosa. Para pediatría utilicé muchísimo el Nelson, que acá te lo he puesto. Me encanta ese libro, pero también utilicé, de repente, creo que también en Instagram me lo he dejado, pero hay una revista muy buena que, bueno, son 2 españolas, que es la Asociación Española de Pediatría, que si te darás cuenta, los doctores lo utilizan muchísimo, la Asociación Española de Pediatría, y hay otra revista que también utiliza muchísimo que se llama Pediatría Integral. Pediatría Integral, que también se usa mucho y que el acceso es totalmente libre y puedes descargar los volúmenes y puedes descargar la revista por completo, incluso de manera gratuita. Pediatría Integral y la Asociación Española de Pediatría. Y en inglés, las revisiones de Up to Date y las revisiones de Pediatrics. Dependiendo del tema que estés estudiando. Y para cirugía utilicé el Schwartz.
Sí, para cirugía utilicé el Schwartz, el Savistton porque tiene una orientación muy clínica muy bonita. Y eso. Y pues en cirugía también me orienté, yo ya había empezado a prepararme en mi academia. em, sí, desde quinto, cuando llevé cirugía. Entonces tenía también un poquito más de orientación con las clases en específico de la academia, además de lo que yo llevaba en clase. Em, los quehaceres del hogar no te quitan tiempo, no me quitan, sino que tienen un tiempo definido. Tengo un tiempo definido para cocinar, tengo un tiempo definido para preparar el desayuno, para preparar la cena, tengo un tiempo definido para cada una de las cosas. Hago la mayoría de cosas aquí en mi casa e incluso por cuando vivía sola, todo dependía de mí, así que no es que te quiten tiempo, sino que le des un tiempo en específico. Ese es importante. ¿Cuál es el libro que recomiendas para bioquímica? Para bioquímica, yo, amante de la bioquímica, me encanta. Tienes varias opciones en bioquímica. Me emociono con bioquímica. En bioquímica tienes a Leininger, perdóname si lo escribo mal, ¿ok? Leininger, o creo que es Leininger, si no me equivoco, y acá por acá hay una H. Perdóname si lo escribo mal. Eh, hay un libro que tiene la orientación de bioquímica a la parte clínica y te lo conecta con casos clínicos. Y por eso es que amo ese libro y lo amo. Y revísalo, Montgomery. Hay otro libro de bioquímicas que es el Bioquímica de Blanco, que también tiene orientación muy, tanto es de bioquímica, pero tiene una orientación muy fisiológica, fisiopatológica. Muy, muy bonito, muy bonito. Sobre todo el Montgomery te orienta la bioquímica a la práctica clínica diaria, no a la práctica clínica diaria, sí, más o menos, para que le encuentres la razón a ese caso clínico desde la parte bioquímica. Es un libro muy fácil de leer, muy bonito. Y netamente bioquímica, a mí me gusta Leininger, sé que también tienes a Harper. Personalmente no me gusta el Harper, pero de repente a ti sí te gusta y sí te ayuda. Grandes recomendaciones del libro Harper, pero a mí me gustan más estos tres que te he mencionado, y sobre todo este, yo lo amo. Y hasta ahora lo sigo consultando porque te orienta de verdad y tiene, detrás de cada capítulo tiene preguntas de casos clínicos y tu orientación clínica de esos capítulos y las propuestas de caso clínico y las explicaciones de esos casos clínicos. Es muy bonito, es Montgomery. Listo. El punto aquí no es, bueno, mejor no digo estas cosas. Ya, sí, eso sería todo. Estas serían todas las preguntas y esas serían todas las dudas. Espero haberte ayudado. Gracias a los chicos que me han invitado gracias a Brigitte, para dar esta charla, a Diego, si no me equivoco, perdóname, que es tu nombre. Decirte que tienes una voz espectacular de película, tenía que decirlo, y ya, gracias. Muchas gracias, Cristel, por la ponencia. Gracias a ustedes, y gracias, espero que les haya servido. Gracias a todos por participar de la gran ponencia que nos ha podido brindar Cristel. No se olviden de seguirla en su Instagram y Facebook, en todas sus redes sociales. La encuentran como Doctora Panta Blog. Tiene una gran cantidad de material académico muy importante y relevante, como han podido ver. Agradecer también a Brigitte Gutiérrez, a Asunción UCB, al Comité Permanente Académico que está llevando a cabo este tipo de ponencias. Y nuevamente agradecerle a la doctora Panta por habernos dado la ponencia. Muchas gracias a todos.